Pues bien amigos, efectivamente viene algo muy importante durante el proceso de la fabricación de una cocina y es que vamos a ver qué tipo de cubierta o encimera vamos a poner en esta cocina que tiene que, por supuesto, ser algo premium para el tipo de acabado que estamos manejando en esta cocina. Vamos a poner una cubierta sólida de una marca alemana, vamos a ver cómo es este material, cómo se trabaja y cómo vamos a transformarla en una encimera para cocinar. Vámonos entonces al taller para ver cómo hacemos este proceso. Pues bien amigos, estamos viendo ya nuestra cubierta. Vemos que hemos hecho una cascada justo al lado de lo que es nuestra tarja. Aquí ya vemos nuestra cubierta sólida. Vean cómo nos quedó. Ok. Los detalles que hemos hecho. Aquí está la unión que es prácticamente imperceptible, pero se encuentra mero acá atrás de la estufa. Ok. Hemos redondeado un poquito aquí donde va nuestro especiero extraíble. Ok, vamos al taller para ver cómo hacemos este procedimiento de transformación. Amigos, pues ya nos llegó aquí el material, nuestra superficie sólida. Ya empecé a desempaquetarla para el video. Vamos a ver la medida que tiene en largo. 3,68,6 milímetros. El ancho es de 76,3 milímetros. Pues bien amigos, este tipo de cubierta sólida en estas dimensiones tiene aproximado un precio de $500. ¡Puta, qué ofertón! Bien amigos, lo primero que haremos es el plantillaje. Necesitamos sacar plantillas porque recuerden que siempre hay descuadres en las esquinas. Entonces es importante que las hagamos. Para eso yo tengo este cartón por aquí. Vamos a preparar los cortes necesarios para sacar las escuadras correctas para poder hacer el proceso de nuestra superficie sólida. Y aprovechamos también para sacar el corte correcto para lo que es el hueco para nuestra tarja de submontar. Vamos a proceder a hacerlo también. Bien amigos, pues vamos a comenzar a preparar nuestra cubierta. Ya la tenemos por aquí. Ya vieron también cómo hemos hecho nuestras plantillas para las dimensiones que llevará la cubierta. Ya las tengo por aquí preparadas. Vamos a empezar a cortar entonces nuestro material de acuerdo al tamaño de nuestras plantillas que tenemos, para que podamos empezar a transformar nuestra cubierta sólida en una encimera para cocinar. Comenzamos. Bien amigos, pues vamos a comenzar. Por aquí ya tengo la cubierta y lo que ocuparemos es este pegamento que es de la misma marca de la cubierta, que es color que la cubierta sólida que vamos a trabajar, ¿ok? Necesitaremos nuestra pistola aplicadora para empezar a pegar nuestro material y para ir dimensionando. Por aquí tengo el router. Vamos a ir cortando para empezar a dimensionar los tramos que necesitamos para armar la cubierta. Ok amigos, vamos a comenzar. La primera medida que vamos a tomar según nuestra plantilla es de 1,35. Vamos a dejarlo un poquito sobrado, vamos a dejarlo a 1,36 para no hacerlo tan justo. Vamos a marcarle por aquí 1,36. Y 1,36. Listo, aquí tengo la medida. Voy a poner una guía para pasar el router y hacer el corte. Listo, uso esta regla como guía y vamos a empezar a cortar el material. Bien, una vez teniendo los tramos a lo largo que necesitamos, vamos a hacer el corte en la sierra a lo ancho.
Listo, ya tengo cortado la superficie sólida de acuerdo a las plantillas de cartón que sacamos, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a continuar. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, ya teniendo nuestras piezas igual que nuestra plantilla, el tramo que tengo aquí es el tramo donde va a ir la tarja. Y dado que tenemos la plantilla y sabemos exactamente dónde va, vamos a hacer el recorte justo donde va a ir la tarja, ¿ok? De acuerdo a nuestra plantilla. Vamos entonces a trazarla y hacer este corte. Recuerden que es siempre bien importante sacar las plantillas para que sepamos bien todos los descuadres y todos los detalles que se encuentran siempre que instalamos una encimera. Siempre hay imperfecciones en cuanto a escuadras, entonces por eso siempre vamos a sacar nuestras plantillas. Continuamos. Listo, tenemos ahí ya el recorte para lo que será la tarja. Listo amigos, vamos a lo que sigue. Bien, vamos a unir estas piezas, esta escuadra. Vamos a limpiar perfectamente con alcohol. Las superficies deben de estar perfectamente limpias. Vamos a limpiar con alcohol ambas partes donde vamos a aplicar el pegamento epóxico. Ok. Esto para que agarre perfectamente el pegamento epóxico acrílico. Y bueno, vamos a proceder. Voy a poner las piezas, pero voy a dejar una holgura. Listo, procedo a poner el aplicador. Lo meto perfectamente y ahí lo tenemos. Voy a pegar en esta holgura que hemos dejado. Ojalá la alcancen a ver. Voy a acomodar esto. Ahí tengo la holgura que he dejado. Aquí vamos a poner nuestro pegamento. Ahora, bien, ahí, como ven, ahí va saliendo el pegamento en el mezclador. Y vamos a poner un hilo de la mezcla epóxica lo suficientemente grande para que entre en todo el costado o en todo el canto de nuestra superficie sólida. De este modo, así. Ok, ahí tenemos ya el pegamento. Lo que voy a hacer a continuación es ir juntando las dos cubiertas de este modo, asegurándome que la parte de atrás nos quede perfectamente a ras. Y vamos a poner una pinza para que no se nos mueva ahí donde ya la tenemos. Pongo una pinza por la parte de atrás. Y tenemos que poner una prensa. En este caso voy a poner esta. Y procedo a apretar nuestro sargento. Ahí tenemos ya las dos piezas con su pegamento.
Lo que pasará a continuación es que secará la mezcla. Vamos a dejar el tiempo necesario para que quede perfecto nuestro trabajo. Continuamos. Listo, vamos a dejar que seque esta escuadra. Entonces vemos que pega perfectamente. Vamos a unir estas dos piezas. Vamos a retirar la protección porque nos va a estorbar durante el trabajo. Podemos retirar, no tengan miedo de quitarlo porque más adelante vamos a ver cómo hacemos el detallado de esta cubierta. Ahorita de momento nos va a estorbar. Ok, vamos a unir estas dos piezas así. Voy a proceder a poner mi pegamento. Vamos a ir juntando la pieza de este modo. Voy a poner un sargento para apretarla. Bien, en lo que termina el curado de nuestro pegamento, vamos a lo que sigue. Tengo por aquí los sobrantes de nuestra cubierta sólida que sacamos, ¿se acuerdan? Nos ha quedado un sobrante de 12 centímetros. Vamos a cortar lo que será el zoclo de la parte de atrás y para nuestra frente, ahorita vamos a ver. Entonces vamos a cortar a 6 centímetros para el zoclo del respaldo.